Invitamos ahora a Ricardo Schwartz, a Raúl Podetti, a Fernando Sánchez Checa, a Mauro Álvarez y a Luis Estico a subir al escenario por si hay alguna pregunta de los presentes. Si hay alguna pregunta en la sala, les vamos a pasar un micrófono. Hola. Sí. Sí, buen día. Quería preguntar si pueden ampliar algo más sobre las características del modelo que están proponiendo y cuáles serían los pilares o las bases para ir hacia ese modelo. Bueno, muchas gracias. A ver, nosotros en particular en mi exposición y la parte que me tocó a mí, que fue la de cuantificar sus impactos, separamos lo que son los impactos que llamamos obvios, es decir, los impactos que van a pasar aunque no hagamos nada distinto, que es mucho de lo que de hecho está pasando en África Occidental. Vamos, en otras palabras, aunque no hagamos nada distinto, vamos a seguramente reparar los barcos, vamos a proveerles marinería, vamos a hacer seguramente provisiones de víveres, papa, manzanas. Vamos a hacer cosas obvias, también vamos a limpiar los barros, mandar el cemento. Todo eso genera una cantidad de empleo y de valor. Lo que nosotros decimos, y eso es lo que nos asegura el modelo actual. Pero el modelo actual no dice nada de que haya una obligación del operador de construir un tornillo en la Argentina. Ni tampoco respecto a la ciencia y tecnología, ni tampoco nos genera ninguna obligación respecto del cuidado ambiental, en particular de la sustentabilidad en las emisiones atmosféricas. Entonces lo que nosotros decimos, lo que nosotros calculamos fue, si hacemos lo que podríamos hacer competitivamente, siguiendo mínimamente y sin llegar al caso de Brasil, que sería tomar el 1,5% del volumen del negocio para la industria nacional, sextuplicaríamos el empleo y duplicaríamos el valor agregado que se generaría obviamente. Ese es el gran impacto que nosotros vemos. En definitiva, necesitamos, como hicieron en Brasil, hicieron en Noruega, ni siquiera como hicieron en Estados Unidos, que es mucho mayor la obligación, obligar en algo al contenido local de las construcciones navales e incentivar mucho. Ninguna de las dos cosas en las normativas actuales están explicitadas claramente. Es ahí donde nosotros vemos el gran diferencia en el modelo. Porque nosotros somos capaces, después de un tiempo y generando las productividades y la competitividad requerida, llegar a proveer, como dijimos ahí, algunos de los barcos, como son los Offshore Support Vessels, y los módulos, los topside modules que van a bordo de las FPSOs. Eso depende de nosotros, tener el desarrollo industrial que el offshore llevó a África Occidental o el que llevó a Brasil y que llevó a Noruega a ser lo que son. Depende de nosotros. Acá tenemos... Gracias. Buen día. Mi nombre es Diego Lamacchia. Cuando tú pones la industria naval como parte de los topsides, considera los buques, considera los topsides, pero yo no vi que hayan considerado, por ejemplo, las construcciones submarinas. Entonces, y el impacto que ustedes tienen en cuanto a la construcción de un FPSO tiene que estar relacionado con la cantidad de desarrollos que vas a tener en la zona del CAN. Entonces, la pregunta que tengo es,
¿Sobre qué base tú analizaste poder llegar a construir, no dijiste de un FPCO, pero los top size, cuántos proyectos analizaste como para empezar a poder construir y que una compañía intente construir top size en Argentina? Es decir, un solo proyecto no va a originar eso. ¿Cuántos proyectos consideraste? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, no nos metimos en el maravilloso mundo submarino. No nos metimos en todo lo que hay para desarrollar en la parte submarina, fundamentalmente por el alcance, por el tiempo, y es una de las recomendaciones que hacemos para avanzar. Respecto de los topside modules, primero, cuando nosotros hicimos el impacto de la construcción naval, en el offshore, y fue el caso de Brasil, el impacto no es tanto en los típicos obreros navales. El impacto mucho mayor es en los obreros y operarios del oil and gas, porque los topside modules en realidad, digamos, es un tema accidental, digamos, que va arriba de algo que flota, pero básicamente son trabajos que hacen las empresas de oil and gas. Respecto de el parámetro que usamos fue, nosotros nos basamos en información de YPF de la cantidad de FPCOs que puede haber en cada uno de los escenarios y en cada uno de los, justamente de los escenarios a lo largo del tiempo. Lo que tomamos en ese caso fue un crecimiento de la participación de la industria naval argentina creciente a lo largo del tiempo, empezando con una parte muy baja en las primeras FPCO, empezando a trabajar en el 2030, siendo un aumento hasta nivelarse prácticamente en el 2040 con un volumen de FPCOs mucho mayor. No recuerdo ahora exactamente la cantidad, pero es justamente proporcional al escenario de volumen de producción que YPF nos pasó. Esa es un poco la respuesta que tengo en este momento. Está bien. Buen día, bueno, me presento, Sandra Chipola. En este caso estoy representando tanto a la Asociación Bonaerense Industria Naval como al Clúster de Energía de Mar del Plata. Una consulta, el modelo, lo que diseñaron, digamos, Carlos empezó con preguntas, yo haría también una pregunta. Digamos, ¿hay intención de YPF de tener una flota? Porque en realidad, digamos, también sería bueno saber si, digamos, Argentina va a contar con una flota propia, porque ahí todo el derrotero de lo que explicaron en las diferentes exposiciones, que estuvo muy bueno, digo, se empiezan a sostener en el tiempo en términos de qué podemos hacer y qué participación podemos pedir. Eso es un tema. Una consulta. Y la segunda consulta es, digamos, ¿planificaron o pensaron en alguna participación, digo, sabiendo que se basaron en el modelo de Brasil, digamos, alguna participación, por ejemplo? Tuve la oportunidad de estar en Brasil hace 2 días y hablando con la gente de Transpetro, que es la transportadora de gas y petróleo de Petrobras, digamos, hablaron que ellos ya tienen un 25%, habían probado más, no les fue del todo bien, etcétera, etcétera, pero bueno, hoy tienen una participación o van a trabajar una participación del 25% y con módulos de incentivos con mayor participación nacional y local. ¿Eso tiene, el modelo tiene alguna sugerencia? Bueno, contesto una parte y después le pido a Mauro que la complemente. En nuestras conversaciones con YPF quedó claro que, por lo menos en este momento, no es la intención de YPF tener una flota, recrear la flota propia de YPF. Eso es habitual en prácticamente todos los desarrollos offshore del mundo. Prácticamente no es el caso que los supply boats y los FPCO, etcétera, son de las compañías, necesariamente de las compañías bandera. Habitualmente, justamente, son de terceros. Este, por lo menos, es el modelo que vemos que está, por lo menos, en la visión de YPF. Nada de eso cambia el trabajo en lo que hemos analizado. Respecto de la segunda parte, le voy a pedir a Mauro que la complemente. Bueno, hola, buen día. Hola, Sandra.
Bueno, respecto a lo que te referís, el 25% entiendo que es una exigencia de contenido de los buques de Transpetro. Es un poco lo que mencionaba en la presentación. O sea, Brasil tiene y ha tenido fuertes políticas de contenido local. Al principio eran solo incentivos, o sea, las licitaciones de los campos daban como más puntos cuanto más contenido tuviera. Después con el tiempo se establecieron mínimos, un contenido mínimo para poder acceder, y en algún momento hasta se pusieron máximos, porque también veían que a veces iban a objetivos que por ahí eran poco eficientes, digamos. Pero sí, tanto en lo que hace a la exploración como a lo que hace Transpetro, que es más el transporte, hay exigencias muy fuertes que se basan en una política de Estado brasileña. Porque incluso el BNDES, cuando también financia la construcción de buques, etcétera, también tiene requisitos de contenido local. Por lo tanto, y es un poco lo que nosotros estamos proponiendo en este trabajo, o sea, esto que mencionaba Raúl recién, de hay algo que va a ocurrir sí o sí, pero hay algo que puede ocurrir si aplicamos las políticas que el país necesita, tiene que ver con esto, con tener obligaciones e incentivos para incrementar el contenido local en la flota que se va a necesitar para realizar la explotación. Gracias. De acuerdo con todo lo que dijo Mauro, pero yo agregaría que como industria naval, y me pongo el sombrero de la industria naval ahora junto con vos, lo que tenemos que hacer es trabajar en mejorar nuestra oferta. Más allá de las obligaciones que pueda haber, tenemos que tener una oferta nosotros que sea competitiva, que sea buena y que le resuelva el problema a las compañías petroleras. Y te invito a hacerlo juntos. Complemento también un poco la respuesta. A mí me tocó hace tiempo estudiar el tema de Vaca Muerta, cómo iba a salir ese crudo a través del puerto de Coronel Rosales. Y esto fue un trabajo que se presentó en la conferencia industrial de la UIA hace 10 años. Y ahí ya se estaba hablando de una salida de 500.000 barriles diarios de crudo por día. 500.000 barriles diarios se traduce en un petrolero de 75.000 toneladas diarios. O sea, estamos necesitando 365 petroleros por día para sacar ese crudo. El proyecto CAN 100, si no me equivoco, estamos en los 300 barriles por día. Yo acá dejo signo de pregunta, yendo a lo que formulaba Sandra. ¿YPF está pensando en una flota? Hasta donde hablamos, no. Pero los volúmenes que estamos empezando a manejar, o los volúmenes de carga, creo que sí amerita como mínimo que los contratos que se empiecen a realizar se tenga en cuenta que un porcentaje pueda ser transportado en buques construidos en el país. Esto es nada más en relación al transporte. Lo que acá estuvimos hablando es de la flota de soporte para las plataformas. Ese comentario de la flota bandera, porque Transpetro es la transportadora de Brasil, es una empresa nacional, digo, no solamente por YPF, sino que me parece inteligente que la Argentina tendría que empezar a pensar cómo transporta lo que va a producir, ¿bien? Que sea de origen nacional. Sí, otra vez te digo antes. No. Soy Carlos Shapira. Quisiera hacerles una pregunta, que es, pensando en la situación en que estaba la industria brasileña, la industria naval brasileña en principios de la década del 80, si se puede establecer un paralelo con nuestra situación actual, y después viendo cómo se desarrolló a partir del proyecto SAL esa industria, tratar de establecer un paralelo, una predicción de lo que podría ser nuestro propio desarrollo en la industria naval. Bueno,
Muchas gracias, ingeniero. Primero, principal, es ideal que, si quiere después complementar, funcionario de la Embajada de Brasil aquí presente, pero para empezar a responder a eso. A principios de este siglo, Brasil se encontró con una sorpresa, que lo que venían haciendo de exploración offshore, se encontraron que realmente empezaban a haber volúmenes que requerían otra escala de la industria offshore. Y en ese momento estaban en un lugar bajo, tenían cerca de 1000 operarios trabajando en los astilleros. Muy poco. Muchos dedicados a las reparaciones. Para continuar ese desarrollo, el presidente en ese momento, que es el que está ahora nuevamente, se planteó y dijo: esta enorme riqueza que acabamos de encontrar no es del gobierno, no es de las empresas petroleras, no es del sindicato petrolero, ni siquiera es de los brasileños actuales, es de los brasileños actuales y futuros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para repartir esta enorme riqueza? Aparte de las regalías obvias, que es parte de lo obvio que hablamos antes. Lo que dijo el presidente en ese momento es: y no tenemos ni la tecnología ni la plata para hacer este desarrollo gigantesco. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, dijo Lula en ese momento. Vamos a ir a buscar al mundo las empresas más importantes, más grandes, con la tecnología más avanzada y con los recursos económicos para desarrollar el offshore de Brasil. Solo así vamos a llegar a eso. Pero le vamos a exigir que no lo hagan en sus Coreas, en sus Chinas o en sus Noruegas, que vengan y lo hagan acá en Brasil. Entonces, lograron las dos cosas: el gran desarrollo hidrocarburífero y un colosal desarrollo industrial, obligando, incentivando también a que se instalen en Brasil y se asocien con las empresas brasileras, aprovechen las capacidades industriales existentes, los recursos humanos, científicos de Brasil y los desarrollen al infinitum. Así pasaron de 1000 empleados en el 2001 a 80.000 directos y casi 200.000 en forma indirecta en Brasil 2015, que fue el punto máximo. Después empezó a bajar por un montón de razones. Pero esa es la diferencia que hubo en la mirada de Brasil. Nosotros estamos mucho mejor que Brasil en el 2001. Lo que necesitamos es un líder que, como nosotros estamos proponiendo acá, nos diga: vamos adelante de esta forma, vamos a buscar la mejor tecnología, el mejor financiamiento para que se asocien con los astilleros más competitivos argentinos y generemos una industria naval offshore que sea inclusiva, sustentable y competitiva. Sí. Buen día, mi nombre es Fabián Lugarini y yo quería hacer dos preguntas correlacionadas. La primera era: ¿qué porcentaje de integración de contenido local tiene pensado YPF para implementar para el offshore? Ya que, como pasó en el caso brasileño, en una primera etapa exigían contenidos porcentuales bajos que en realidad eran cubiertos prácticamente por una cuestión de servicios y lo fueron incrementando y ahí realmente fue una diferencia. Y el segundo, que estaría correlacionado, es, más allá de la exigencia de contenido de integración local que tenga YPF, ¿qué tiene planificado YPF para participar como operador? Porque esa exigencia de contenido local también la va a poder hacer efectiva en tanto y en cuanto sea operador de los pozos, no socio, sino el operador que efectivamente trabaje los pozos, ¿no? Gracias. Brevemente, a priori, y en nuestras charlas con YPF, no tiene una definición de contenido local. Es más, la normativa argentina no exige nada. De hecho, toda la industria offshore
que opera en el sur tiene 0%, no 10, 20, 18 como tiene Brasil en forma neta. Los 40 años de industria naval offshore en la Argentina, no hay un tornillo en el offshore que sea argentino. Respecto del resto, le voy a pedir a Mauro, en particular del caso del contenido local en Brasil y los astilleros virtuales. Bueno, como dijo Raúl, el contenido, o sea, YPF no tiene decidido si va a ser el 0, el 5, el 8 o el 50. Creo que ya nos haya convocado a hacer este trabajo es algo auspicioso. Yendo a lo que mencionabas del caso brasilero, lo que mencioné hace un ratito, o sea, al principio habían incentivos para establecer contenido local, eso estaba dado en las licitaciones, en las rondas de licitación. Habían 3 parámetros en los cuales las empresas sumaban puntos para ganar esa licitación. Uno de esos parámetros era el nivel de contenido, que después pasó a exigirse un mínimo. O sea, esto más allá de la decisión de YPF, lo que requiere es una política de Estado, como ya se ha mencionado tanto desde que comenzamos este encuentro. Entonces lo que necesitamos son políticas de Estado, justamente. Acá tenemos una gran oportunidad, porque aparte el recurso es nacional. O sea, las licitaciones las hace el Estado Nacional. No es como los recursos que están onshore, que son provinciales, y ahí el Estado Nacional no tiene tanto para hacer. Tiene, pero no tanto. Acá el recurso es nacional, por lo tanto creemos que hay una gran oportunidad para hacerlo. Nosotros en los resultados que encontramos de posible impacto, lo que hicimos son algunos supuestos, lo mencionaba hace un rato Raúl, de comenzar exigiendo un contenido y que ese contenido vaya creciendo en el tiempo. Y definimos algunos niveles que nos parecían razonables, sobre todo mirando las experiencias, en particular la de Brasil. Concretamente, en este estudio se asumió llegar a un máximo del 15% de contenido local nacional. Estos números que vimos de impacto es el 15% de contenido neto nacional. Brasil en las FPCO está actualmente certificando el 18% de contenido y haciéndole una cosa muy interesante, que es el uso de astilleros virtuales. Cuando no terminan la construcción de las FPCO en los astilleros brasileros, ellos construyen justamente estos topside modules, los mandan a China o Corea, donde están construyéndose las FPCO, los montan allá y eso les califica para contenido local brasileño. Y todo eso lo certifican empresas privadas de certificación homologadas, porque han tenido muchos problemas con certificaciones exageradas. Certificación de contenido local, específicamente. Hola, sí, no quería hacer un comentario, perdón. En algunos de los proyectos normativos que del Estado, del Poder Ejecutivo y particularmente de la Secretaría de Energía están ahora en el ámbito del Congreso, voy a comentar específicamente, por ejemplo, el proyecto de ley de promoción del hidrógeno. Hay un capítulo específicamente dedicado al requerimiento de contenido local, que, bueno, que está siendo debatido inclusive en cuanto a los porcentajes. Porque también hay que tener en cuenta que hay que tener un equilibrio entre la exigencia a la empresa de contenido local, que obviamente yo comparto, y que la inversión inicial esté destinada a que el proyecto avance, ¿no? Es cierto que en el caso de la ronda 1 de offshore no tienen, entiendo que, bueno, no sé cuál fue el concepto, pero básicamente entiendo que la finalidad era que la inversión inicial estuviese toda puesta en la exploración. Ahora, la consulta es en relación al proyecto, a la visión de Brasil respecto al contenido local. Si interpreté bien, digamos, este requerimiento de contenido local surgió después de que ya se había descubierto que había hidrocarburos y que había un potencial para desarrollar, ¿no es cierto? Sí, la historia del offshore en Brasil es de larga data, pero como dijo Raúl, el boom, digamos, y los mayores descubrimientos se dieron al principio del 2000. Y a partir de eso fue la decisión de Lula de empezar a incrementalmente
poner cada vez más, en principio, incentivos y obligaciones a desarrollar contenido local. Una cosita, tenemos ya un tiempo cumplido, hacemos 3 preguntitas más, así terminamos. Sí, buenos días. Buenos días, soy capitán de ultramar y perito naval. He trabajado para YPF en los años 80, yendo a Caleta Olivia, Caleta Córdoba, Punta Ancla, Punta Cigüeña, todo eso. Y además navegué por la costa de Brasil bastante tiempo, cuando todavía no existían las plataformas offshore. Y vi cómo fue el crecimiento, que hoy es absoluto. Es cierto que hoy las condiciones del ambiente naval, marítimo, no hay mucha flota nacional. No obstante eso, les quiero aclarar que en transporte existe lo que se llama el waiver. El waiver es para que las regulaciones que establece que toda la parte marítima debe tener tripulación argentina. Las plataformas, salvo las jackets, tienen que tener, porque son artefactos navales, tripulación argentina. Todos los barcos, por ejemplo, el gasero que está en Escobar, que vino en su primer momento, en el año 2012, con personal extranjero, tuvo que tener personal argentino, de los cuales en el 2012 fui el primer capitán de ese barco. Por eso es importante que lo tomen en cuenta porque ya sea en la parte sísmica, que hoy por hoy cuando se hacen los sísmicos y todas las investigaciones, tiene que ir tripulación argentina. Cuando van en los supply, tienen que ir tripulación argentina. Y eso es mucha gente, y eso es gente que hay que preparar, porque también nosotros necesitamos preparar a esa gente. Y en el tiempo, si se pretende llegar a lo que se está hablando acá, de cantidades de movimientos en el offshore, van a requerir todo ese tipo. Y no he escuchado en absoluto en ningún lado, y eso que yo estoy haciendo la maestría de la Universidad Austral, donde claramente lo que explicó dominio y jurisdicción, dominio en la parte de offshore es el Estado, no veo nunca presentaciones con respecto a la parte marítima. Cuando la parte marítima es tanto o más que lo que se habla de la parte de vaca muerta, etcétera, etcétera. Muchas gracias y muy brevemente, creo, Verónica, corregime, pero creo que en el offshore hay una obligación de hasta el 80% del personal embarcado tiene que ser nacional. Lo que pasa es que en el desarrollo de la cantidad de personal que se va a requerir, con la marina mercante que tenemos actualmente, por más que nos pongamos a formar, va a costar llegar a cumplir ese 80%. Lo que pasa es que hay que llegar a cumplirlo y ojalá podamos superarlo. Nosotros en este caso hemos asumido que se cumple el 80%. Es decir, que todo el máximo de personal embarcado sea argentino, y eso es lo que nosotros determinamos dentro de lo obvio, que es lo que ya está resuelto. Hay una normativa que nos obliga a eso. Después, por supuesto, hay que formar a la gente. Nosotros vamos por arriba de eso obvio, que es lo que ya está exigido. Podemos seguir conversando después, esto no se termina acá, es solamente el inicio de un diálogo, es el inicio de un informe y recién arranca el offshore, muchachos, así que tenemos mucho tiempo para seguir con esto. Gracias a todos.